Hola gentes. Bueno, hoy vamos a hablar de la angustia. Qué tema, ¿no? Para esta época. Supongo que ya habrás leído el texto correspondiente, pero si no, te recuerdo, igual aunque lo hayas leído no está mal, recordar que decíamos que el momento fuerte se da justo acá, el momento fuerte de la literatura sobre la angustia, aunque ya tenuemente empieza a surgir por acá. Es decir, cuando surge la estratificación por clases sociales en razón de la acumulación, vamos a encontrar autores como Montaigne y otros por el estilo, en torno al siglo XVI, que van a empezar a poner a la angustia como tema. No vamos a definir la angustia, porque como sabes, nosotros pensamos que todas las cosas son importantes, si son verdaderamente importantes no pueden ser definidas. Definir, poner fin, poner límite. Eso ya lo hemos conversado, pero vale la pena cada tanto recordarlo. De todos modos, sí, simplemente comentar un poco que no se sabe del todo de dónde viene la palabra angustia. Algunos la vinculan con la palabra angina, porque es algo que se te da por este lado, y también angina y angustia podrían tener tener alguna etimología vinculada con la idea de angosto, lo que se te angosta. La más posible indica que viene de la experiencia que sufrían los soldados romanos, el ejército romano, que era prácticamente invencible, excepto cuando entraba en un desfiladero, lo angosto, ¿no? Ahí era totalmente vulnerable, entonces era lo que sentían los soldados cuando debían pasar por ahí y estaban ahí sí a merced del enemigo. Bueno, sea lo que sea, el caso es que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la angustia. La pregunta es, ¿por qué antes de 1500 y pico casi no aparece la angustia como tema ni en la literatura, ni en la filosofía, ni en la teología? ¿Y por qué después de 1973 otra vez parece que desapareciera esto? Decíamos que en torno al 1800 es cuando aparece la literatura fuerte y prácticamente la angustia va a ser el tema de la filosofía, quizás no el tema único, pero sí el tema central. Pensemos primero con Hegel, pero sobre todo Schopenhauer, Kierkegaard, y así hasta seguir con autores que todos casualmente, y pongo casualmente entre comillas, fallecen en torno a 1973. Pensemos en autores como Heidegger, en autores como Lacan, en autores como Jean-Paul Sartre. ¿Qué pasa con esto? ¿Es solo casualidad? Bueno, quizás no sea solo casualidad. Quizás esto tenga que ver con el cuadro que estamos planteando. Pensemos que, según muchos autores que trabajan este tema, y además, sobre todo, más que los autores, según nuestra propia experiencia vital, existencial, hay tres cosas que generan, que son, diríamos así, angustiógenas, ¿no? La primera de ellas es el sentido de la vida, ¿para qué vivir? La segunda es de qué vivir, mi trabajo, mi empleo, qué hago, qué estudio, qué puedo hacer para conseguir un peso. Y la otra es con quién vivir. Me caso con este, me caso con esta, sigo con este, sigo con esta. Si nosotros vivimos en una sociedad donde la estratificación es una estratificación en donde predomina la estratificación estamental o por castas, pero pensemos básicamente en la estamental, donde es mi nacimiento lo que me indica dónde estoy. Yo no voy a estar pensando en de qué vivir. Si mi papá es zapatero, yo seré zapatero y listo. Tampoco voy a pensar mucho con quién vivir. Me voy a casar con quien papá y mamá decidan. Primero voy a vivir con papá, mamá, mis hermanos, ¿no? Ya está. Y después, cuando me case, iré a vivir donde las reglas del lugar indiquen, si con la familia de ella, con la familia de él, y siempre con quien mis padres, el clan, quien otros hayan decidido. ¿Sí?
¿Se entiende esto, no? Entonces yo no voy a estar preocupado pensando con quién voy a vivir. Lo aceptás como dado por el destino y como suelen decir todavía hoy algunos viejos, más pensando en aquellos tiempos, el amor viene después. Primero te casas y el amor viene con la costumbre, con el acompañamiento, etcétera. Otro día hablaremos de cuándo, por qué surgen estas ideas del amor cortés, del amor romántico, etcétera. Eso lo dejamos para otro día. Y finalmente, si yo vivo en una sociedad estratificada estamentalmente, es porque evidentemente no, el dinero no es importante. Si el dinero no es importante es porque el comercio no es importante. Si el comercio no es importante, yo no conozco mucha gente de otras culturas, de otras creencias. Entonces voy a asumir como ciertas, como indubitables, las creencias de mi aldea, de mi comarca. Obviamente estamos viendo las grandes líneas, siempre hubo gente divergente, discordante, pero en líneas generales, el que nace en una aldea católica tiende a ser católico, el que nace en una aldea islámica tiende a ser musulmán, el que nace en una aldea judía tiende a ser judío, en una budista, etc. Entonces ahí no tengo estos problemas. Primero, los cambios que hemos visto que se empiezan a dar a partir del surgimiento del capitalismo moderno después de la irrupción de América en Europa, el oro, la plata, los nuevos productos, pero sobre todo a partir de las revoluciones francesa e industrial. Ya la persona empieza a tener que decidir esto. Va a tener que decidir de qué vivo, con quién vivo, y además va a empezar a estar cada vez más en contacto con gente de otras creencias, de otras religiones. Por ende, va a poder cuestionarse y decir, ¿es mi Dios el Dios verdadero? ¿Será el Dios de ellos? ¿Qué es? ¿Hay Dios? Bien, entonces en función de todo esto, es lógico que ahí aparezca la angustia. Y hoy no es al revés, hoy no diríamos que tenemos más razones para angustiarnos. ¿Y qué cosa hablar de estos temas en tiempo de coronavirus? Mientras digo esto me estoy dando cuenta que hoy me vestí con esto que parezco más un doctor que otra cosa. A lo mejor fue una traición del subconsciente, ahora lo estoy pensando. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa a partir del 73? Resulta que todos estos factores ahora se agravan, ¿no? Si vos antes podías decidir con quién casarte, una vez que te casabas, si vos tenías una familia de 9, 10, 15 hijos, y ya estabas ahí para siempre. Si vos eras mujer, ¿con dónde te ibas a ir con esos 15 hijos? Y si vos eras varón y no te sentías bien tratado por tu mujer o lo que fuera, no había otra mujer en el ámbito donde vos estuvieras con quien poder irte. Pero además vos no ibas a dejar a tus 15 hijos en la nada. O sea, no había posibilidades, el matrimonio era para siempre. El de qué trabajar, bueno, una vez que vos te recibías de tal cosa o decidías ser tal cosa, ibas a trabajar toda tu vida de lo mismo. ¿Te acordás que de esto también hemos hablado? Y finalmente, si vos adherías a una religión, vos ibas a ir al culto semanal de esa religión. Y ibas a conocer siempre a los mismos. Acordate que estamos hablando de tiempos donde no se daban los cambios en los tres aspectos que hemos señalado tantas veces, en el ámbito residencial, en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico. Había continuidad en estos tres ámbitos. Por ende, hoy esto cambia. Entonces hoy tendrías más razones para angustiarte. ¿Se entiende esto? O sea, vos antes vivías con esa mujer o con ese varón y ya estaba. Hoy puede ser que haga muchos años que estás casado, pero resulta que ni siquiera te llevas mal, simplemente sentís que hay otra persona que te enamora más, que te llena más y que con esa persona con que estás ya se acabó. En una de esas, estos días que tenés que estar conviviendo necesariamente con esa persona, estás escuchando esto y estás mirando y estás diciendo, qué razón tiene Enrique, ¿no? Espero que no te pase, pero puede ser que te esté pasando. En otros tiempos, como decíamos, mi viejo una vez que se recibió de abogado, fue abogado y listo. Ni se le ocurrió, ni siquiera necesitaba hacer un posgrado, nada.
Hoy, muchos de mis cursantes hicieron otra carrera antes y ahora están haciendo una segunda carrera. Y prácticamente todos vos sabés que el día que te recibas vas a tener que hacer un posgrado al poco tiempo y muy posiblemente dentro de 10, 15, 20 años vas a estar pensando en hacer otra carrera. Es decir, hoy vas a sentir todavía más angustia. ¿Me entendés, no? Es decir, bueno, ¿te acordás la angustia que sentiste cuando elegiste estudiar esta carrera? Cuando estabas en la secundaria y bueno, la misma angustia vas a sentir el día de mañana cuando decidas qué hago. ¿Me voy a hacer un doctorado a tal país o a tal otro o me quedo acá? Y, y finalmente, ¿qué pasa con Dios? Me va siguiendo, ¿no? Hoy se intensifica la angustia frente al con quién vivir. Hoy se intensifica la angustia con respecto al de qué vivir. Y hoy se intensifica la angustia con respecto al para qué vivir. Antes la persona creía en Dios, iba a la misa, iba a todo esto, podría tener sus dudas, pero había una comunidad que lo contenía. Hoy no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa plaza de San Pedro vacía que hemos visto en estos días es una metáfora tremenda, ¿no? Bien, y entonces, ¿por qué hoy no hay más literatura sobre la angustia que antes? Pues no hay más literatura porque para angustiarte necesitas tiempo. Y justamente lo que hoy no hay es tiempo. El mercado te demanda permanentemente. Entonces somos como una olla a presión donde como no tenemos tiempo de conversar con el otro, de hacer un poco de introspección, de procesar la angustia, pero las causas de la angustia dan, mi abuela Zulema diría, la procesión va por dentro, las causas son aún más fuertes que antes. Entonces, esa olla a presión estalla por algún lado y estalla a partir de nuevas patologías y nuevos síntomas que la literatura tradicional casi no trabaja. Estamos hablando del estrés, estamos hablando del ataque de pánico, estamos hablando de la depresión, estamos hablando de otras cosas sobre las cuales también vamos a volver a trabajar. Estamos hablando de la bulimia, estamos hablando de la anorexia, estamos hablando de todo esto, ¿sí? Y entonces lo que queda es el manual de autoayuda que te hace pensar que vos podés. You can do it if you really want. Basta con que vos te lo propongas y te mires todos los días al espejo para que... Y sabes que esto no es así. Y entonces te tomarás tu Prozac o te tomarás tu Rivotril o vas a seguir metiéndole el pie al acelerador precisamente porque no podés angustiarte. Pero estos días está pasando algo distinto. Y entonces aquí te propongo un ejercicio. Algunos distinguen la angustia del miedo diciendo que el miedo es miedo ante algo concreto. Yo le puedo tener miedo a los perros, pero en cambio la angustia es ante lo indeterminado. Y otros en cambio dicen que es exactamente al revés, que el miedo es ante lo indeterminado. Le tengo miedo a los perros, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que me pueden hacer? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué perros concretos? En cambio la angustia es siempre angustia ante la finitud y eso es lo más determinado que tenemos, nuestra condición finita y contingente. ¿Qué estás sintiendo estos días? ¿Miedo? ¿Angustia? Pensalo y aprovecha para descubrir ese sentimiento que a lo mejor en otras circunstancias no lo hubieras sentido y que es tan profundamente humano y que tanto te une a tus otros seres humanos, hermanos, y hablando de hermanos, ya hablaremos después de qué es la fraternidad. Pero por ahora, pensemos, ¿esto es miedo? ¿Esto es angustia? ¿Qué entiendo yo por miedo, por angustia?